Bueno, damos inicio a nuestra audiencia de hoy lunes y qué placer poder contar con un hombre de la casa, Yaxel Román. Ustedes saben que es un especialista en temas internacionales y siempre nos distingue con sus consultas, sus puntos de vista acerca de temas de interés. Bienvenido, Yaxel. Muchísimas gracias, y ya que mencionas que soy de la casa, sí tengo que resaltar, mi primera entrevista televisiva hace ya 13 años fue 6 de julio del año 2010. En ese momento estaban conduciendo la edición el querido hermano Julio Alberto Martínez y también el igual hermano Dionisio Santana en ese momento. 6 de julio del 2010, lo que teníamos era en ese momento un abordaje en torno a las elecciones que habían tomado lugar 2 meses antes y que eran las elecciones que de manera extraordinaria elegían periodos de 6 años. Aquí estamos 3 años después de ahí uno siguió creciendo, ya he sido viceministro de Relaciones Exteriores, ya he sido embajador en el actual gobierno y bueno, tenemos algunos planes para el 2024, pero esa no es la razón que nos reúne el día de hoy. Es un gran talento y que conste, es un recuerdo como TBT, como no quiere decir, no quiere hablar de la edad ni de los tipos. Sí, claro. Yo tenía 19 años en ese momento, bueno, porque cumplo en septiembre. Sí, bueno, en mi caso no recuerdo ya. No, si usted no recuerda, amnesia total. Sí. O sea, amnesia total. Bueno, Yaxel, el tema, ¿verdad?, que nos compete, parte del propósito por el cual te dimos un toque para que compartieras con nosotros, tiene que ver con esta decisión del presidente Luis Abinader de prohibir la entrada a nacionales haitianos, sobre todo personas que están ya vinculadas a la parte económico-empresarial, algo que ha generado ciertas críticas, tomando en cuenta que se produce en un contexto de una reciente visita de la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Sherman. Claro, sí es importante que la audiencia tenga en contexto que esto no se trata de algo aislado que hace la República Dominicana. Por ejemplo, Estados Unidos, por excelencia, ha sido el país más propenso a diversas sanciones. Históricamente eran los retiros de visado, como le pasó en su momento al presidente Ernesto Samper de Colombia, que estaba acusado de tener relaciones muy cercanas con el cartel de Cali en ese país. También sabemos que en su momento el presidente Ernesto Pérez Valladares de Panamá fue igual sancionado con el retiro de visado en ese país, ya que se consideraba que había facilitado el uso de su territorio para que nacionales chinos desde Panamá hicieran el trayecto caminando hacia Estados Unidos. Y en los últimos años hemos visto, más que todo, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea sancionar una gran cantidad de figuras en torno al régimen venezolano, pero también en varios países centroamericanos. Hemos visto lo que es la aplicación de la ley Magnitsky, que es una ley que establece que actores que se hayan beneficiado de la corrupción significante a nivel internacional verán sus cuentas congeladas en Estados Unidos, verán la prohibición de entrada al territorio de Estados Unidos, y en eso hemos visto sanciones a figuras como el ahora difunto expresidente de Guatemala, Álvaro Colón, el expresidente también de Honduras, Pepe Lobo. Vimos la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a la semana de entregar el poder en Honduras, y entonces todo eso lo pongo como ejemplo de lo que está pasando. Canadá es uno que lo hace menos frecuente, es un país que suele pregonar cierto nivel de neutralidad, pero ya que en el caso haitiano eso se convierte en un tema interno para ellos, ya que en la zona de Montreal, principalmente Quebec, hay una presencia haitiana considerable que Canadá ha tenido como gobernadora general a una nacional haitiana, como es el caso de Michelle Yang. Eso le genera otros tipos de intereses. Entonces, Canadá y Estados Unidos han sancionado una cantidad de figuras ligadas al segmento empresarial, como mencionas, pero también político, como bien has mencionado. Claro, eso lleva a la duda entonces de si República Dominicana hacer esto es por presiones de Estados Unidos, ya que hubo una visita de altísimo nivel de parte de Wendy Sherman, que es la subsecretaria de Estado americano. Explico un poquito lo que es la estructura del Departamento de Estado, porque aquí en República Dominicana son varios viceministros, y yo he sido viceministro, pero en Estados Unidos lo que hay es una subsecretaria, y en adición a eso hay lo que son secretarías adjuntas. Ella es la persona que está inmediatamente debajo de Anthony Blinken, que es el secretario de Estado. Entonces uno pensará, bueno, 1 más 1 es 2. Si ella vino, después vimos esto, eso está innegablemente ligado. No obstante, y ahora que tenemos mayor acceso a tecnologías, uno puede escribir en Google República Dominicana, prohibición de entrada, y también incluir el nombre de Claude Youssef. Va a ver que República Dominicana fue el primer país que comenzó a prohibirle la entrada a su territorio a figuras haitianas que fueran sospechosas de estar ligadas de alguna manera u otra a segmentos del crimen organizado, principalmente
las pandillas. Así que esto es sencillamente una ampliación. En este caso fueron 39 personas extra, pero ya habían 17 que el año pasado también habían visto la prohibición de entrada. En ese mismo tenor, la política de Estados Unidos con relación al caso haitiano, si bien es cierto, República Dominicana por la cercanía, por las relaciones, por aquello de que pudiese verse como el país más afectado, pero también es el país que ha recibido mayor cantidad de migrantes para el trabajo de la construcción, de la agricultura y demás. En este sentido, ¿cómo pudiera explicarse la política de Estados Unidos utilizando a República Dominicana por tercería y no irse directo a lo que sería ya el caso haitiano en su incidencia directa? Esta es una frase que se repite, pero no por ello pierde su valor, y es que no ha habido, ni puede haber jamás una solución dominicana a lo que sucede en Haití. Ahí vamos. No obstante, como usted bien menciona, por compartir una isla con dicho estado que ya no solamente es fallido, sino que se encuentra casi en disolución, por ser un destino por naturaleza tan grande de migrantes de ese país y por ser afectados desde el punto de vista de que si ese país cae en la anarquía total más allá de lo que se ve, uno de los principales afectados también es su vecino. Entonces, también tenemos que ser partícipes, también debemos ser constructivos y debemos también formar parte de lo que son las discusiones en torno a la búsqueda de soluciones, que no tienen una explicación sencilla porque, señores, seamos sinceros, si hubiese una solución sencilla para Haití, ya se hubiese aplicado porque eso no beneficia a ningún país. Claro, hay algunos actores que lucran con la miseria, que lucran con el sufrimiento, que lucran con el caos, pero son minoritarios y eso es precisamente lo que se busca sancionar en este caso, porque por ejemplo, cuando se sanciona a estos empresarios que están siendo vistos como beneficiarios del crimen organizado, es porque algunos de ellos, vamos a ponerlo de la siguiente manera, tú y yo somos competidores en torno a la venta de plástico, entonces yo veo que tú estás vendiendo un poquito más que yo y yo lo que hago es que busco al grupo de gatilleros que están en la zona para intimidarte, que así tú no puedas vender, y yo entonces me quedo con el mercado total, me quedo con el monopolio, y ya yo pongo el precio que me da la gana, y la gente sufre más porque yo soy ahora el único proveedor. Eso están haciendo algunos empresarios. También desde el punto de vista político, como vimos ahí, la inclusión de figuras de mucho peso, figuras que han sido incluso coordinadores del gobierno, como es el caso de primeros ministros. Sí, ¿qué pasa? Yo quiero hacer campaña... El presidente de la Cámara de Diputados. Presidente de la Cámara de Diputados, presidente del Senado, ex primeros ministros, pero que han hecho algunos. Por ejemplo, yo quiero hacer campaña en Ciudad Soler. Sin embargo, yo veo que mi rival es el que tiene mayor presencia. No, perfecto. Yo veo que los gatilleros, tú no entras para acá. No, tú no vas a entrar para acá porque yo estoy armado hasta los dientes y ahí está mi gente. Sí. Y por eso vemos que en Haití, las últimas elecciones que se hicieron, en el año 2016, solamente votó 18% del padrón. No hay una explicación única. También está el hecho de que es un país muy pobre, que hay una cantidad de personas analfabetas, pero la violencia juega un rol. Entonces, cuando uno está viendo todo eso en el vecindario, uno no puede mirar completamente hacia el otro lado. Tenemos que proteger nuestra frontera, proteger nuestra integridad territorial, defender lo que es nuestra soberanía, pero al mismo tiempo saber, señores, esto es el caos hecho nación y mientras más tiempo pase que no se actúe, más tiempo menos es el que tendrá que transcurrir para que se convierta en un problema de todo el hemisferio occidental. Mire, perdón, escúcheme, compadre, que rompa la dinámica. Usted pregunta el one-two. Pero, ¿qué pudiera explicar dentro del punto de vista de la dilación de buscar alternativas en el caso haitiano? Ha habido muchos diagnósticos errados. A veces se repite mucho, y ustedes que han entrevistado a centenares de personas que o dirigen la cosa pública o aspiran a dirigir la cosa pública, han escuchado la frase recurrente de que lo que hace falta es voluntad. No, señores. La voluntad es un paso importante, pero después del diagnóstico. Porque si tú partes de una premisa errada, vas a llegar a una conclusión errada y vas a actuar en base al error. Durante muchísimo tiempo lo que hemos visto es que Estados Unidos escoge, y no solamente Estados Unidos, parte de la comunidad internacional, escoge interlocutores en Haití que lo que terminan es empeorando la situación. Señores, ustedes recordarán que en el 90 y 91 Jean-Bertrand Aristide era visto como el héroe en Haití, lo que terminó fue siendo igual un narcoampón, como otros que formaban parte de la cosa pública haitiana. Entonces, cuando fue asesinado en su casa, Jovenel Moïse, al otro día, el New York Times tuvo un encabezado que decía $8,000 millones a la basura. Entonces, cuando uno ve ese tipo de encabezados, los financistas, los donantes piensan, ¿para qué voy a poner más dinero si eso se está yendo a la basura? Entonces hoy se ralentiza más. Pero yo lo que hago es que voy un paso más allá y digo,
lamentablemente, ese financiamiento fue mal enfocado y hacer lo mismo y esperar resultados distintos es la definición de locura. Y ese ha sido el problema. Sí, cuando uno lee el cuerpo de la información, dice que el presidente se basa para tomar esa decisión en la Constitución y que son personas que están vinculadas al crimen, a las bandas haitianas. Sin embargo, uno se pregunta de dónde parte la decisión. Es decir, nosotros como Estado tenemos nuestros propios mecanismos de inteligencia o el presidente toma la decisión en función de informes de organismos internacionales. Ningún país tiene más inteligencia sobre lo que pasa en Haití que República Dominicana, por diversas razones. Y eso ni siquiera estamos hablando solamente de lo que es el segmento gubernamental. Probablemente un empresario en la zona de Jabón tiene mucha más inteligencia de lo que pasa en Haití, de lo que tendrían a veces el mismo Pentágono en Estados Unidos. Tenemos un mismo territorio, tenemos desde luego una gran relación comercial, porque por ejemplo Haití es de los principales compradores de productos avícolas de República Dominicana de diversas maneras. Hay varios que tienen presencia aquí y de hecho, bueno, veámoslo de la siguiente manera. La cantidad de haitianos de una clase económica pujante que han tenido que cruzar hacia República Dominicana en los últimos 2 años por los secuestros, también trae una cantidad de personas que por el auge del crimen organizado han visto desplazarse de una manera indeseada y son personas que tienen también muchísimo conocimiento, porque en Haití hay ahora mismo un secuestro cada 11 horas. ¿Y quiénes son las víctimas? Principalmente los haitianos, aunque el año pasado hubo 11 dominicanos secuestrados y a mí me tocó a mí como viceministro pues todo lo concerniente a lo que era su liberación. Pero sí, República Dominicana contiene bastante inteligencia en ese orden. Una curiosidad, ya es muy, digamos, muy mía en lo particular. Ya lo vimos con Claudette Joseph y ahora en esta oportunidad que sale titulada que es una disposición del presidente de la República. Me extraña que no haya sido ya directamente tramitada, que diga, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, digamos, es por un tema de forma o de qué. ¿Qué pasa? Y de nuevo, yo era viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Consulares y Migratorios, entonces conozco muy bien lo que Cancillería hace desde el punto de vista migratorio, pero no es el órgano rector de la política migratoria. La política migratoria la encabeza el Ministerio de Interior y Policía, al cual está adscrito la Dirección General de Migración, que es descentralizado y autónomo en ese orden. Así que la instrucción que da el presidente de la República va hacia lo que es la Dirección General de Migración y por eso la ordenanza, el decreto, mejor dicho, lo establece de esa forma. Ahora, si les digo algo, existe lo que se llama el Consejo Nacional de Migración, el cual incluye a varias instituciones que por su naturaleza tienen que ver diversos aspectos relacionados a ello. Está el Ministerio de Agricultura, por la gran cantidad de trabajadores agrícolas que hay, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Turismo, está la Junta Central Electoral, está el Ministerio de Defensa y está también el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y entonces a mí me tocó sí participar en 19 sesiones del Consejo Nacional de Migración. Así que conozco muy bien aquello y esto es precisamente fruto de profundas, largas y extensas discusiones con información y de esa manera se llega a lo que son las decisiones. Pero desde luego quien lo aplica es la Dirección General de Migración. Quiero tocar este aspecto porque de verdad asumo que una de las cosas más complejas que pudieran llevarse a cabo sin que se excluya una y otra es el derecho nacional soberano dentro de lo que es ya el marco de la política de migración y el tema de los derechos humanos. Claro. Por ejemplo, desde su perspectiva, ¿cómo debe realizarse? Y que ambos puedan coincidir y complementarse. Una persona que no esté de manera regular, en un estatus regular migratorio en su país, esa deportación sin que se violen esos derechos humanos. Ese debate que usted acaba de plantear es uno de los debates más intensos y apasionantes que existe ahora mismo en buena parte del mundo, porque desde la Segunda Guerra Mundial no había tanta gente en movimiento como lo que estamos viendo hoy, por diversas razones. Hay países que están viviendo guerras, entonces la gente se ve desplazada. Hay países que están siendo muy afectados por el cambio climático, lo cual afecta entonces su economía agrícola y han tenido que moverse a otros lugares. Hay países que están golpeados por tiranías, dictaduras. Hay países que están golpeados por lo que es el crimen organizado, maras, pandillas y demás. Y hay países que tienen situaciones como la que estamos viendo en Haití. También hay otros países que tienen una gran cantidad de migrantes por razones menos apremiantes, que es que, por ejemplo, toda mi familia está afuera, entonces yo quiero ir
donde está mi familia. Entonces, desde luego, existen derechos humanos y existe el Estado de Derecho. Derechos humanos o derechos inalienables son aquellos que no se le puede negar nunca a una persona. Ahora, hay que tener mucho cuidado de no querer convertir el Estado de Derecho en derechos inalienables. ¿A qué me refiero? El tú ingresar en un estado, un país, eso es parte de lo que es el Estado de Derecho y eso es, desde luego, una potestad que tiene cada legislación. Sin embargo, uno siempre tiene que combinar esto con lo que sí es el concepto de los derechos humanos, y es que se le debe respetar la dignidad de las personas, se le debe respetar su integridad física a las personas. Y eso es muy difícil de lograrlo, porque lo digo en palabras, pero hemos visto en buena parte del mundo, ¿no? En el mismo Estados Unidos vemos gente a caballo. Te voy a hacer una narrativa breve. Claro. Llegaron y se llevaron a las personas, iban con niños y los deportaron. No eran haitianos, eran dominicanos que estaban en Puerto Rico. O sea, para que no se vea que es solamente un caso haitiano. Claro, claro. Entonces, en este caso, ¿cómo hacerlo? Claro. ¿De qué manera? Y que no se convierta esto en una fuente ilícita Esa es la de parte, recursos. esa es la parte compleja, porque hemos visto muchísimas veces en Estados Unidos que algunos gobiernos, administraciones y altos funcionarios, con tal de dar un discurso bonito frente a las cámaras, dicen todo lo que puede generar aplausos en ese orden, pero entonces el traficante de migrantes ve eso y con dichas imágenes que las distorsiona, le vende a una comunidad, mira, vamos a llevarte hacia allá que no te van a deportar, vamos a llevarte en masa que no te va a deportar. Así que en la comunicación migratoria hay que tener muchísimo cuidado porque una sola palabra, una sola frase puede convertirse en el incentivo para situaciones como estas. No puedo decir que tengo una respuesta mágica a ello, pero sí lo que tengo que mencionar es que hay que ser proactivo, observante en todo momento, porque justo cuando uno cree que tiene la respuesta, cambia la pregunta. Por completo. En torno a lo que se refiere a la necesidad de mano de obra extranjera, sí tenemos que mencionar algo. Sí. Casi todo país que crece requiere lo que es mano de obra extranjera. Y cuando uno no tiene un sistema legal, sólido, institucional, para que eso se haga de una forma que cumpla con todos los parámetros, entonces eso termina siendo una buena noticia para los traficantes. Porque, por ejemplo, yo me quiero ir, vamos a poner en este sentido, a Suecia. Porque en Suecia yo sé que hay una demanda de personas como yo que manejo camiones. Sin embargo, no estoy pudiendo avanzar en mi trámite y ya llevo 14 meses en eso. Llega el traficante donde mí y es, mira, dame tanto que yo voy a sobornar a la persona que está en eso y tú verás cómo vas a llegar. ¿Y saben lo que pasa? Que termina llegando muchas veces. Entonces el otro que vio eso piensa, bueno, si ya se lo hizo de esa manera, déjame yo hacerlo ahora. Y terminas enriqueciendo al traficante con algo que no debería ser porque es una demanda que sí tienes. Entonces tenemos que ser durísimos con el tráfico ilícito de migrantes, pero también durísimos con las causas que habilitan el tráfico ilícito de migrantes. Yacel, no quisiéramos desaprovechar tu presencia en el Tribunal de la Tarde a propósito de pues un cuestionamiento de debate de opinión que me coincidió mientras estaba en Europa, que se dio una reunión entre Xi Jinping y Putin en Moscú. Ahí pues se habló del tema del dólar como moneda comercial, el caso de Lula, que ha criticado, digamos que los países BRICS se han puesto al frente una vez más para cuestionar que el dólar siga siendo la moneda principal de comercio. Y de hecho ahí estuve viendo unas informaciones en la cual por primera vez el yuan chino, la moneda china superó al dólar americano en las transacciones comerciales de Rusia. ¿Hasta dónde puede, hasta dónde puede llegar esto de esos países y esos líderes cuestionando el dólar? Claro, este es un debate que se ha tenido principalmente durante los últimos 50 años. ¿Y por qué los últimos 50 años? Porque previo a eso, casi todos los países nos regíamos por el patrón oro. Eso es lo que buscaba garantizar cada moneda y cada transacción. Ya después, a partir del gobierno del presidente Richard Nixon en Estados Unidos, fue desechándose en gran medida el patrón oro para aprovechar lo que eran las monedas fuertes, las divisas, como base de lo que eran cada una de las monedas. Entonces, para garantizar lo que eran intercambios comerciales, muchas veces se buscaba este tipo de monedas. Desde luego, con la creación del euro, principalmente a partir del año 2001, vimos un gran auge de lo que ha sido esa moneda, pero por las serias crisis que comenzaron a haber del 2008 en adelante, ya el euro no es una moneda tan confiable en lo que serían los intercambios comerciales. En los años 80, buena parte de la audiencia recordará
que se hablaba de Japón como el próximo país dominante en ese sentido, porque era uno de los más grandes exportadores, una de las economías que más crecía, y el yen en ese momento incluso entró en el léxico de muchas personas. Pero cuando del 97 en adelante Japón cayó en una seria crisis económica también, ya el yen no representa lo que estaba representando en otro momento. Con el yuan ha pasado, y esto ha sido una gran denuncia de gobernantes americanos, de que más que una moneda muy fuerte, lo que buscaban era debilitarle un poco la moneda para cumplir con lo que era su necesidad de exportar muchísimo y incentivar el consumo interno. Es decir, con una moneda en ese orden, yo puedo vender muchísimo de mis productos hacia afuera, pues con una moneda que no es tan fuerte, entonces la gente está obligada a comprar aquí en vez de pedir fuera. Pero como el dólar es la moneda que por excelencia se está usando en esos intercambios, entonces eso genera una gran dependencia de diversos países en torno a lo que pasa en Estados Unidos. Y vemos, por ejemplo, que con las grandes sanciones que se le establecieron a Rusia desde Estados Unidos y de otros países también por Estados Unidos posterior a la invasión, entonces pasaba que Rusia no tenía mucho margen de maniobra. Entonces, por ejemplo, si ellos tuvieran algo alternativo en ese orden con lo que es Rusia y China, probablemente serían menos dependientes de lo que pasa con un rival. Un rival que no es lo mismo para Moscú que para Beijing, pero es rival al fin. En el caso de Brasil, que hoy nuevamente lo gobierna Luis Ignacio Lula da Silva, la otra vez que él había gobernado, él fue el promotor de lo que tú acabas de mencionar, que es los BRICS. Claro, sí. Los BRICS. Y que se entiende que por eso tuvo unas consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias aquellas, caso de Brecht y todo. Algunos dicen en ese sentido, principalmente porque en aquel momento él permitió que Irán pues se asociara a algunas iniciativas de Brasil, lo cual irritó muchísimo a Washington. Mira, de verdad que me queda una pregunta, la haremos para una próxima comparecencia, porque la verdad es que comunicas bien, estás actualizado y tiene que ver mucho con inteligencia artificial, comunicación y política. Claro que sí. Así que de eso hablaremos cuando estés en una próxima ocasión. Vamos a comprometernos porque ese es después del medio ambiente, y algunos dirían que más que el medio ambiente actualmente es el debate del momento. Bueno, sí, Así interesante. Yaxel, muchas gracias. Gracias, gracias. Pronto. Vamos, ya hemos llegado al final de la entrega de este espacio al Tribunal de la Tarde, siempre agradecidos de su sintonía. Invitados todos a mañana, cuando estaremos en otra entrega, de 5 a 6 por Telefuturo, Canal 23. Feliz resto de la tarde.